Muy bien, continuamos con este curso de Derecho Privado, parte general. Estamos haciendo en estos contextos de pandemia y ya arrancamos con la unidad 4 del programa. Hemos estado ahí medio luchando con las primeras bolillas que a veces, bueno, al tener tanta información que es nueva, al tener tantas cosas, me parecía importante que nos detengamos. Estuvimos un montón de tiempo hablando de los derechos subjetivos, pero me parece que no está perdido, no es algo importante. Hoy, una de las cosas que habíamos visto en la unidad pasada es el tema de las personas, ¿no? Habíamos visto que las personas que iban a ser este sujeto en el derecho, en la relación jurídica o en la situación jurídica, se trataba, nuestro código no tenía definiciones claras y era a propósito esa falta de definición clara, pero básicamente estábamos hablando de los humanos. Y también habíamos dejado bien en claro que los seres humanos es una condición biológica y las personas es una condición jurídica. Es decir, si bien el ordenamiento jurídico actual no le va a andar negando nunca el carácter de persona a un ser humano, ser persona significa otra cosa, no significa solamente ser humano. Entonces, ser persona requiere de ciertas características, de ciertas notas esenciales, y esas características o notas esenciales se llaman atributos. No quiero aburrirlos con esto, pero si tal vez prestaron atención en problemática del conocimiento, a cuando Aristóteles hablaba un poco del tema, Aristóteles profundiza mucho sobre el concepto de atributo como una cualidad esencial de la cosa. Entonces, ¿qué hace que una silla sea una silla? Es que se trata de una superficie elevada del suelo que tiene como finalidad la de permitir al sujeto sentarse, relajar el cuerpo a una determinada altura del suelo. Entonces, un cuadrado de madera en el piso no cuenta con las capacidades de silla. Tal vez un cuadrado de madera con un toquito abajo que lo eleve un poquito, ya sí sería una silla, según qué tan jodidos nos pongamos. Pero lo que sí es verdad es que una silla no necesita tener 4 patas. Hay sillas de 2, hay sillas de 3, de 2 un poco difícil, pero hay sillas de 1, hay sillas de distinta cantidad de patas. Entonces no voy a andar diciendo, bueno, 4 patas es una silla. De la misma manera, hay 4 elementos esenciales o 4 cualidades esenciales que distinguen a las personas y que nos van a permitir decir, bueno, este sujeto es una persona. La primera es la capacidad. Vamos a nombrarlas a todas y después vamos a desarrollar. La capacidad, que vamos a ver muy en profundidad, es en lo que se nos va a ir la mayor cantidad del tiempo, hablando de la capacidad y de unas pequeñas identificaciones que les voy a pedir por favor que me presten atención, que lo sientan y que lo incorporen, porque es increíble la cantidad de chicos que se confunden con eso. Lo segundo, no hay un orden específico, ¿no? Yo estoy diciendo lo primero, lo segundo, como quien dice, ¿no? También necesitamos un nombre, es decir, una manera de distinguirnos. Necesitamos un domicilio, un lugar físico donde el derecho establezca dónde se van a realizar o dónde van a aplicarse las consecuencias de nuestras relaciones jurídicas. Y necesitamos un estado civil, o un estado, que se trata del lugar que ocupamos dentro de una familia. Evidentemente este último en las personas jurídicas no va a ser tan importante, pero tenemos un puntito que vamos a dejar al final de eso sobre el tema de los atributos de las personas jurídicas. Pero para que un ser humano sea persona, el ser humano tiene que tener capacidad de derecho, vamos a ver bien eso, nombre, domicilio y estado. ¿Qué pasa si aparece de la jungla un sujeto humano que no tiene nombre? ¿Eso significa que no es persona? En esencia, podríamos decir que toda su vida ha pasado sin que un Estado le reconozca su personalidad como fenómeno jurídico, su ropaje jurídico, pero en el instante en el que se incorpore a una sociedad, la sociedad va a meterle ese ropaje jurídico, y en el caso de la ausencia de nombre tenemos mecanismos tales como la designación de un nombre, la designación de un domicilio, a los efectos de
tutelar que esa persona no se vea violentada por su falta de intervención estatal en sus derechos. Esto como un caso realmente sacado de película, ¿no? Sacado de Tarzán, que de repente aparece, pero hasta el mismísimo Tarzán tenía una manera de identificarse porque hay una pequeña tendencia humana a tomar una designación propia que permita la identidad, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cosa medio sociológica. Entonces, bien, el problema, bueno, si me preguntan cuál es la naturaleza jurídica de esto, estos son atributos, es una naturaleza en sí misma, ¿no? Son atributos jurídicos, es decir, son cualidades esenciales a la persona. Algunos autores, entre ellos Rivera, agregan a estos 4 a los derechos personalísimos. Sosteniendo, ya vamos a ver qué son, algo hemos visto, los derechos personalísimos, sosteniendo que los derechos personalísimos, al ser una cualidad inherente de todo ser humano, no hay persona sin derechos personalísimos, ¿no? Derechos personalísimos son derechos subjetivos que protegen manifestaciones de la humanidad y de la dignidad humana, ya sea físicas o ya sea espirituales, de la persona y que son su potestad propia de proteger, ¿no? Entonces, a mí me rompen algo, me rompen la muñeca y yo manifiesto mediante la protección de mi derecho personalísimo a la integridad física una acción para evitar que me vuelvan a romper la muñeca, y después tengo, bueno, toda una serie de protecciones para las consecuencias extrapatrimoniales, las consecuencias patrimoniales, bueno. Alguien usa mi imagen, ¿no? Mi foto sin mi consentimiento para hacer algún tipo de chiste y yo digo, no, bueno, esa foto ha sido tomada sin mi consentimiento en un ámbito privado, por favor retírenla, y tengo acciones para proteger esa emanación de mi dignidad humana. Ahora, es verdad que no hay persona en el estado actual de la situación de los derechos humanos, no hay persona que no goce de derechos personalísimos, pero no por eso los derechos personalísimos van a ser un atributo. Primero porque no configuran al sujeto. El sujeto no es o no es sobre la base de la existencia o ausencia de derechos personalísimos. Segundo, porque si yo a una persona le limito, le restrinjo o le quito alguno de sus derechos personalísimos, como por ejemplo la intimidad, yo lo meto preso a una persona, quitándole cualquier tipo de derecho a la intimidad o de derecho a la privacidad, no deja de ser persona. Entonces, mientras que hay una tesis, que es esta de Rivera, que dice que los derechos personalísimos son atributos de la personalidad, hay otra tesis, que es un poco la que sigue la cátedra, que sostiene que es un tipo de derechos subjetivos. Como ya les dije, estuvimos estudiándolo hace un par de clases, los derechos subjetivos, es esta facultad de acción tutelada por el ordenamiento jurídico, y habíamos visto que uno de los derechos eran los derechos personalísimos, que eran extrapatrimoniales y absolutos, y que protegían esta manifestación de la dignidad humana. No se revienten la cabeza con esto, tienen que saber eso, que hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Quienes dicen que sí, porque los derechos personalísimos son inherentes a la persona y no hay ninguna persona sin derechos personalísimos. Los que dicen que no, que dicen que si vos le retirás un derecho personalísimo a una persona, no deja de ser persona, y que en realidad forman parte de la batería de derechos subjetivos que tiene una persona. Ya aclarado eso, que es tal vez uno de los puntos más ríspidos de la primera parte, vamos sí al desarrollo ya de las cuestiones en particular. La primera de todas es la capacidad jurídica, y esta sí la quiero poner primero y antes que nada, porque la capacidad es la razón de ser de absolutamente todas las demás. No se entiende ninguna manifestación del derecho sin capacidad de derecho. La capacidad como atributo es la aptitud genérica de ser titular
de derecho, de relaciones, de situaciones o relaciones jurídicas. Ser titular de derechos, ¿no? Contraer derechos y contraer obligaciones y adquirir derechos, como ustedes le quieran llamar. La correcta tal vez sería de ser titular de situaciones o relaciones jurídicas. Acá viene este gran problema que tenemos en el derecho. Resulta ser que hay otro instituto que no tiene nada que ver con que también se llama capacidad. Razón por la cual históricamente en Argentina a esto se le ha llamado capacidad de derecho y al otro se lo ha llamado capacidad de hecho. Actualmente el código habla de la capacidad de ejercicio. No son nada que ver la uno con la otra. Se manejan por principios distintos, tienen reglas distintas. Lo único que tienen en común la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio es que utilizan la misma palabra para referirse a su esencia, pero nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que quede claro de esto? Que cuando hablamos de cuál es el atributo, estamos hablando de la capacidad de derecho. ¿Por qué? Porque todos tenemos capacidad de derecho. Capacidad de derecho, aptitud genérica de ser titular de situaciones o relaciones jurídicas. ¿El niño por nacer puede ser titular de un derecho? Sí. ¿Yo puedo ser titular de un derecho? Sí. A eso se llama aptitud genérica. Todavía no hemos preguntado ni qué derecho es, ¿no? Porque hay algunos derechos a los que no voy a poder ser titular por razones especiales, y tampoco nos hemos preguntado si lo voy a poder ejercer, porque evidentemente el niño por nacer no puede ejercer por sí mismo los derechos, no puede manifestarse, no puede hacer nada. Entonces, sobre la base de eso y para que quede claro, la capacidad de ejercicio va a estar en otro ámbito y va a ser la aptitud que tiene una persona de ejercer sus derechos por sí mismo, que nosotros lo vamos a limitar por motivos de edad, por motivos de padecimientos en la salud mental, y vamos a limitar obviamente por una cuestión de necesidad al niño por nacer. Entonces, la capacidad de ejercicio no la vamos a ver ahora, la vamos a ver en la unidad 6, una unidad fantástica, una unidad con muchos detalles, así que la unidad 6 sí los voy a necesitar tomando apuntes. Pero de la que estamos hablando acá es de la capacidad de derecho. ¿Por qué razón la persona humana tiene capacidad de derecho? Bueno, acá me pide diferencias con la capacidad de ejercicio. Bueno, capacidad de ejercicio tiene un millón de diferencias, porque como les digo, no son nada. Lo único que tienen en común es esto, pero bueno. La capacidad de derecho se va a restringir de manera excepcional. Yo les dije, la capacidad de ejercicio, ¿por qué la restrinjo? Porque yo quiero proteger a ese sujeto, ¿no? Si a un sujeto menor de edad, a un sujeto con un padecimiento en su salud mental, que no puede direccionar bien sus acciones y que si yo lo dejo a su libertad va a poder hacer actos que le sean perjudiciales, bueno, le voy a limitar a que me tenga que pedir un consejo, a tener que acompañarlo o directamente a tener que representarlo. Como en el caso de la persona en coma, yo no puedo, por más buena voluntad que tenga la persona en coma, alguien le va a tener que administrar las cosas, ¿no? Entonces, bien, la capacidad de derecho, en cambio, en principio no va a ser nunca limitada hasta los extremos de la capacidad de ejercicio. Ojo, hoy en día la capacidad de ejercicio se intenta limitar lo menos posible. Antes te la limitaban, tenías una pequeña demencia senil, chau, no podías hacer nada. Hoy en día ya vamos a ver en la unidad 6 el nuevo sistema, que es un poquito más respetuoso de los derechos de las personas con padecimientos en su salud mental. La capacidad de derecho, en cambio, obviamente entenderán que yo no la puedo andar limitando así como se me ocurre, este derecho sí para vos y este derecho no para vos. Entonces, ¿por qué se les ocurre que alguien puede ver limitada su capacidad de derecho? Y la única razón que el código admite para limitarte la capacidad de derecho es porque considera que eso que estás haciendo es peligroso o es perjudicial para la sociedad. No para vos, porque en términos generales
Al derecho, cuando te jodés a vos mismo, el derecho dice es tu derecho a ser infeliz, tu derecho a morirte. Pero en este caso que estamos hablando de situaciones en las que si yo adquiero este derecho estaría avanzando sobre la sociedad y sobre el orden público, el código va a decir, ¿sabes qué? No te voy a dejar ser titular de ese derecho, ¿no? Pido disculpas si escuchan no sé si en la grabación final se van a escuchar las motos, pero parece que han salido hoy todos los boludos a andar en moto que pasan a cada rato, ¿no? Bien. Sobre la base de esto, ¿cuándo yo voy a limitar a la capacidad de derecho? La voy a limitar de manera exclusiva cuando que la persona adquiere ese derecho en particular signifique poner en riesgo a la sociedad. Entonces me dirán, bueno, tan importante va a ser. Bueno, los jueces no pueden contratar sobre bienes que están puestos en su litigio, porque la superioridad técnica que ocupan por su estatus de funcionario público podría hacer que se abusen de esa situación. Entonces, para evitar eso, yo directamente le prohíbo a los jueces contratar sobre los bienes sujetos a su litigio. Lo mismo que los abogados no pueden contratar sobre los bienes sometidos a su litigio. Los funcionarios públicos. ¿Me puedo casar yo con mi hermano? No me puedo casar con mi hermano. ¿Por qué? Porque se entiende que la endogamia genera un pool genético negativo, entonces en algún momento histórico hemos decidido limitarle la capacidad de derecho a las personas a casarse con sus hermanos, a casarse 2 veces, ¿no? Eso, lo de casarse 2 veces es una cuestión totalmente cultural, no tiene nada que ver con la endogamia ni con el pool genético, ¿no? Lo de la prohibición de casarse entre hermanos también tal vez tiene una raigambre cultural, pero aunque sea tiene una justificación genética, ¿no? Entonces, bien, como vemos, la limitación a la capacidad de ejercicio busca proteger al sujeto de la sociedad, porque de repente si yo dejo que el niño haga todas las cosas por sí solo, puede venir alguien, lo puede estafar, puede aprovecharse de él, etc. En cambio, la limitación a la capacidad de derecho busca proteger a la sociedad del sujeto, de un sujeto. Por ejemplo, no puede ser heredero por testamento el líder de un culto religioso al cual el causante pertenezca. ¿Esto por qué se hace? Para evitar que la posición emocional que ocupa un líder religioso influya sobre la voluntad débil de una persona en estado terminal y la induzca a direccionar bienes hacia su congregación, ¿no? Entonces, directamente se prohíbe que el jefe de un culto religioso sea heredero por testamento de un fiel. Obviamente que el padre Juan puede ser heredero de sus papás, o un tío del padre Juan le puede dejar algo al padre Juan. Lo que sería preocupante es que doña Rosa, que es fiel de la iglesia, de la capilla, le deja al padre Juan. ¿La capilla puede recibir los bienes? Por supuesto que puede recibir los bienes, se le puede dejar a la iglesia católica, pero no al padre Juan, ¿no? Para aclarar esta cuestión de cómo el derecho va a limitar de manera muy puntual en algunas cuestiones la posibilidad que yo tengo de ser titular de un derecho. Entonces, si la pregunta es, ¿esta capacidad es de derecho de ejercicio? Ustedes siempre pregúntense, ¿en virtud de quién está hecha la protección? Y sobre la base de eso, si ustedes ven que estamos cuidando a una persona, es una limitación a la capacidad de ejercicio. De todas formas, cuando veamos la unidad 6 y cuando veamos la unidad 13 en particular, ahí las cosas se van a despejar mucho. En la unidad 13 vamos a hablar mucho de este tema y se va a despejar. Entonces, bien, acá habla de la capacidad jurídica y la persona humana, justificación jurídica y filosófica, positivismo y naturalismo. Creo que me he demorado bastante en la unidad 1 y en la unidad 2 explicándoles que toda esta materia se ve atravesada por esa tensión positivismo y naturalismo, en donde algunos van a decir, en este caso, que la capacidad jurídica de la persona humana está directamente ligada a su condición de ser humano y a su aptitud natural de ser titular de los derechos. Mientras que otros, es el naturalismo, obvio, y el positivismo va a decir, no, la razón por la cual el ser humano
tiene esta capacidad de derecho es porque el ordenamiento jurídico se la otorga y se acabó y no le damos más vueltas. Entonces, en ese sentido es que quiero que lo comprendan, quiero que sientan que cuando estén haciendo su chequeo de, bueno, esto lo tengo, no lo tengo, esto lo tienen, pero no es algo que va a estar en el libro, ni es algo que va a estar, tal vez si lo buscan, justificación de, porque es una lucha filosófica que atraviesa todo el derecho, no a este punto en particular, ¿no? Entonces, vayan incorporando esto de qué significa ser naturalista, qué significa ser positivista, y sobre la base de eso van a poder responder este tipo de preguntas. Preguntas que no van a venir en un parcial, van a venir en un final, ¿no? Pero bueno. Bien, capacidad y personalidad, remisión a la bolilla 4, estuvimos hablando mucho de esta cuestión de lo que era ser persona, no ser persona, a partir de cuándo se es persona, ¿no? Todo lo que es la concepción, y esta idea del ser humano como sujeto de derecho a priori, y ni siquiera definido, porque cualquier definición de humano que yo dé es limitativa. Entonces, todo ser humano tiene personalidad y por lo tanto a todo ser humano yo le voy a dar capacidad de derecho, sin ningún tipo de discusión. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? ¿No? Acá dice capacidad jurídica de las personas jurídicas y al final dice atributos de la persona jurídica. No, me parece mejor abordar todo eso al final, cuando ya tengamos todo, así que a esto lo voy a dejar para el final de la clase. El segundo atributo que nos pide, como verán, o sea, nos hemos tardado un tiempo en hablar de qué es la capacidad de derecho y todo, pero no es difícil. La mayoría de los chicos, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a hablar capacidad de derecho, es la aptitud genérica de... Algunos me dicen capacidad de derecho, la definición de capacidad de ejercicio, ahí se enojan. El profesor dice, bueno, ¿y cuál es la otra capacidad? La capacidad de ejercicio. Le dan la definición de capacidad de ejercicio, viene y le pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Y ahí es cuando empiezan a hacer agua y les da un ejemplo, yo tal cosa, eso es capacidad de derecho o de ejercicio. Y ahí los chicos se confunden, lamentablemente cuando hay dos opciones, decir la equivocada es equivocarse, ¿no? Cuando hay tres opciones, uno capaz que dice la equivocada primero y a la segunda le emboca y bueno, tiene un poquito de mérito, pero cuando son dos las opciones y uno dice mal a la primera, queda mal. Entonces por eso es que, ¿y cuál es el tema? Notarán que es algo vital, ¿saber? O sea, no les estoy pidiendo que se sepan el artículo 273 del Código Civil de Napoleón, que no, les estoy pidiendo un concepto bastante amplio, bastante genérico. Entonces, en base a eso, si de repente ustedes no lo saben, yo, profe, me embolo, ¿no? Y por eso es que ya llegan al examen final, les preguntan esto, no lo saben, el profe se embola, les hace 2 o 3 preguntas más como para liquidarlos, no saben esas otras 2 o 3 preguntas, porque si no sabían esto, imagínense, salen del examen y salen enojados diciendo, uy, este Krug es súper puntilloso. No, yo eso... quienes me conozcan un poquito más personalmente saben que yo con la cátedra tengo una mala experiencia y una enemistad en particular, pero de eso yo lamentablemente no puedo decirlo, no. Si me forzasen y me apuntasen y decir, bueno, decía algo malo del titular de cátedra, no jamás podría decir que así lo he visto siendo injusto en los exámenes finales, ¿no? Lamentable, tuve 3 años viendo todos los exámenes finales de Derecho Civil Parte General y en ninguno lo he visto siendo irreflexivo, en ninguno lo he visto pidiendo tonteras y en ninguno lo he visto desaprobando chicos porque no se sabían una boludez. Entonces, en ese sentido, quédense tranquilos, deconstruyamos un poco el miedo que se le tiene a esta materia. Bien. El segundo atributo que nos piden acá en el programa es el nombre. Y este punto es gracioso, es entretenido, porque nos lleva a nosotros a decir, bueno, ¿qué es el nombre desde el punto de vista jurídico? Ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo te llamas, Joaquín? Yo soy Joaquín, ¿no? Solo ustedes lo saben. Ahora, el nombre en el derecho tiene 2 grandes funciones. La primera es la de identificar. El tema es que, bueno, yo me puedo identificar como Joaquín, pero también necesito otra cosa, que es diferenciarme.
porque yo no soy solamente Joaquín, mi nombre no es Joaquín para el derecho, mi nombre es Joaquín López Viñals para el derecho, porque el nombre en el derecho es el resultado del prenombre más el apellido. Eso es el nombre. Entonces, si el profesor les pregunta a ustedes cuál es su nombre, ustedes tienen que responder Daniela Carrizo, ¿no? Giselle Carrizo, perdón, Daniela, la hermana, ¿no? Ustedes tienen que responder el nombre completo, porque ese es un nombre para el derecho. Ese es el que les va a permitir identificarlos en una relación jurídica y diferenciarlo de otros sujetos en una relación jurídica. Anda dando vueltas por Buenos Aires un Joaquín Viñals López, que es un primo muy lejano mío. Mis abuelos que se casaron, mi abuelo era López, mi abuela era Viñals. El hermano de mi abuela se casó con una sobrina de mi abuelo, formando así a los Viñals López, y ellos están en Buenos Aires ahí, y me enteré que a un hijo de por ahí le pusieron Joaquín Viñals López. Bueno, aún así somos distintos, ¿no? Debe ser el tipo con el nombre más parecido a mí que hay dando vuelta, pero bueno, hay nombres que son parecidos y que ya vamos a tener que ir. A mi suegro le pasa eso, él es comerciante y le han llegado un par de intimaciones de la AFIP para un Ramón Brizuela que tiene encima un documento parecido al de él, pero no es él, ¿no? Pero bueno, otras cosas. Imagínense el miedo. Me dice Joaquín, yo hago toda la cosa bien y me intima acá que debo 200.000. Encima el otro Ramón Brizuela parece que era un poquito moroso. Entonces, bueno, chiste, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Yo puedo permitir cualquier tipo de nombre. Como acá habla de un poco de historia. En Roma tenías 4 nombres. El nombre estaba compuesto por 4 elementos, ¿no? Tenías el nomen, el pronomen, el agnomen y el cognomen. Depende, o sea, el nomen designaba a vos como persona, el pronomen te designaba a vos como hijo de tu pater, el agnomen te designaba a vos como hijo de tu madre, y el cognomen era un nombre que tenía la familia, que estaba directamente ligado a caracterizaciones personales, físicas y cuestiones particulares. Entonces, por ejemplo, el cognomen de mi familia sería los Narigones, porque toda mi familia somos Narigones. Entonces, si preguntasen, bueno, ¿y usted quién es desde el punto de vista romano? Yo posiblemente sería Joaquín López Medina el Narigón, ¿no? Cicerón, sin ir más lejos, venía de una familia en donde los notables tenían verrugas. Entonces, por eso Cícero verruga, pero bueno, en latín. Entonces, eso es la cuestión romana que identificaba mucho al sujeto con su familia. Nosotros conservamos 2, el nomen, que es la identificación personal, y el pronomen o agnomen, que es la identificación familiar. Entonces, esos son los elementos que componen nuestro nombre. En principio, todos los atributos, si queremos decir algo más o menos de los atributos en general, es que son inalienables, indivisibles, imprescriptibles e inmutables. Obviamente, más o menos, porque inmutable, no hay nada en este mundo que sea eterno e inmutable, salvo los que creen en Dios podrán decirme Dios, pero el nombre, ustedes me dicen, bueno, ¿el nombre es mutable o no es mutable? En principio no. En principio el cambio de nombre ha sido algo que históricamente estuvo muy debatido por el peligro que eso generaba, sobre todo, ustedes imagínense, en otros momentos históricos, ¿no? Hoy el cambio de nombre no tendría muchas consecuencias porque es bastante fácil viralizar esta cuestión por los sistemas de reconocimiento facial de las inteligencias artificiales. No les importa tanto qué nombre tenemos, sino que ya directamente nos hacen las cosas ahí medio que me dan un poco de miedo. Pero imagínense que en otra época cambiarse de nombre es bastante complicado, porque eso implica la posibilidad de dejar pagando a mucha gente, de desaparecer de un determinado entorno,
de cambiar y reiniciar la vida en otro lugar, dejando a mucha gente en relaciones y situaciones jurídicas desfavorables o pendientes, ¿no? Si les gustan mucho las películas de misterio, de thrillers y policiales, van a ver que el cambio de nombre es una herramienta muy utilizada entre asesinos y entre delincuentes seriales en la ficción, ¿no? Y cuando aparece muerto, dice, ¿quién es este? Tanto, se cambió de nombre, antes era tanto y con el otro nombre tenía antecedentes, ¿no? O sea, típico argumento de las series policiales. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que pasa en Argentina con el cambio de nombre. En Argentina no nos cerramos a la idea, pero es bastante poco común, a pesar de que cada vez es más común, y ya vamos a ver también posiblemente por qué. Ahora, ¿cómo designamos el nombre? Antes nosotros teníamos una ley de nombres que tenía un montón de limitaciones bastante complicadas, pero hoy en día es bastante sencillo. El prenombre tiene dos grandes limitaciones. El primero es que no pueden ser no más de 3. En términos generales, esta es una limitación que se mantiene, no es una novedad. Lo segundo, no puede haber primeros prenombres iguales a hermanos vivos. Y esto sí es una pequeña novedad, porque antes esta limitación recién arrancaba al tercer hermano vivo. Es decir, vos podías, como mi mujer se llama María Luz, mi cuñada se llama María Rocío, ese María y María hoy en día no podría ser, hoy en día 2015. En la época en la que mis suegros lo hicieron sí se podía. Lo que no hubiese podido hacer mi suegra, si tenía una tercera hija, llamarle María X, ¿no? Porque eso ya estaba limitado antes. Entonces hoy en día tenemos estas dos grandes limitaciones. No más de 3, primeros prenombres iguales a hermanos vivos. Otra limitación es el tema de la ridiculez. Ridiculez o extravagancia. Esta a mí me pega cerca, porque a mí me gustan algunos nombres extravagantes, y cada vez que pienso en si le pondría ese nombre a mi hijo, pienso que tan mal me haría sentir que le hagan tanto bullying a mi hijo. Entonces, por eso decido tal vez mantenerme en nombres más cotidianos. Pero antes las limitaciones a extravagancia y ridiculez se extendían un poquito más a cuestiones de carácter político, ¿no? Estaban limitados los nombres que manifiesten algún tipo de incidencia política. Ustedes piensen en el contexto político tan conflictivo que hemos tenido y en la cantidad de personas que le han querido poner Eva, que le han querido poner Ernesto, que le han querido poner Juan Domingo. Tengo un par de Evaristos para los radicales, tengo un par de conocidos con nombre Evaristo creo que Evaristo Torcuato o Torcuato Evaristo de Alvear, Torcuatos, o sea, bueno, tenemos gente que quiso ponerle nombres con algunas incidencias políticas y teníamos esa limitación que ya se eliminó. Tampoco se permitían los nombres extranjeros cuando se podía castellanizar. Entonces ustedes piensen, toda mi familia vino de Italia, teníamos mi tío Rocco, no le pudo poner Rocco a su hijo, le tuvo que poner Roque, ¿no? Y de esa misma manera, los Giovanni se pasaban a llamar Juan, los John se pasaban a llamar Juan, entonces los Robert se pasaban a llamar Roberto. Todas estas traducciones que forzaba antes el viejo código. Hoy en día no hay limitación, así que mi hijo se puede llamar tranquilamente Mirai o Okami, que son dos nombres japoneses que me gustan, pero bueno, difícilmente me deje mi mujer, si algún día tenemos un hijo, ponerle así. Y aparte no quiero que se burlen de él en el colegio. Bien, entonces tenemos estas tres grandes limitaciones: no más de 3, no prenombres iguales a primeros hermanos y no prenombres ridículos o extravagantes. ¿Qué es un prenombre ridículo o extravagante? Eso queda a disposición del jefe del registro civil,
y en caso de que el jefe del registro civil se niegue a registrar el nombre que los padres quieren, se puede iniciar una acción legal a los efectos que un juez revise esa decisión, ¿no? Lo que les quiero decir es, esto quien lo elige, los padres, ¿no? Los padres tienen total libertad. Si no hay padres, porque estamos hablando de una persona abandonada, lo elige el titular del registro civil en donde se vaya a inscribir el niño. Esto se inscribe dentro de un periodo del nacimiento. Ahora, el nombre es bastante sencillo, aclara el derecho, a pesar de que no hace falta, pero surge por un contexto político, que están permitidos los nombres en voces aborígenes, ¿no? Para evitar, yo creo, que algún ortodoxo del registro civil no te deje ponerle Nehuen o algo tal vez más acaquilla a un niño, ¿no? Más del norte, que Nehuen es más mapuche. Bien, esto con el prenombre. ¿Qué pasa con el apellido? El apellido se hereda de los padres, ¿no? Entonces uno lleva el apellido de los padres. ¿Qué pasa con el orden? Hoy en día, bueno, matrimonial. Primero vamos al matrimonial. Cuando hay un matrimonio, lleva el apellido de cualquiera de los dos o los dos y en cualquier orden. En ese sentido, hoy en día ya no rige la obligatoriedad del apellido paterno primero. Esto se ha visto porque en realidad estadísticamente, tras los divorcios, los chicos tienden a identificarse más con la familia de las madres que con la familia de los padres y tienden a buscar una supresión del apellido paterno que se solucionaría teniendo el apellido materno primero, ¿no? Yo tengo al menos 2 o 3 personas que me han pedido que les saque el apellido del padre legalmente, que vamos a ver que es medio difícil, pero bueno. ¿Qué hay que tener en cuenta con el apellido matrimonial? Que el primer hijo matrimonial va a setear el apellido de toda la familia. Es decir, que si yo al primer hijo le pongo Brizuela López, los próximos hijos también se van a tener que llamar Brizuela López. ¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? Imagínense, horrible el matrimonio. Estamos casados y no nos podemos poner de acuerdo de qué apellido va primero. Se hace un sorteo en el registro civil, se tira una moneda y se decide al azar. Así de insensata puede llegar a ser la gente. Bien, ¿qué es lo que pasa con el extramatrimonial? El extramatrimonial lleva el apellido del padre que lo reconozca, ¿no? Si solamente hay un reconocimiento filial, llevará el apellido del padre que le haya reconocido, padre o madre que le haya reconocido. Si están los dos presentes, puede llevar el de ambos, uno solo, cualquiera primero, total y completamente indistinto. Esto es como una pequeña novedad. ¿Qué pasa con el apellido de casados? Es decir, la posibilidad que tiene una persona casada de llevar el apellido de su cónyuge. Existe, uno puede llevar opcionalmente el apellido del otro con la anteposición de. Hoy en día, hombres y mujeres pueden llevar el apellido de su cónyuge sin ningún tipo de limitación. Y en el caso de divorcio, yo puedo hasta incluso conservar ese apellido siempre y cuando no contraiga nuevas nupcias y siempre y cuando yo haya adquirido cierto grado de notoriedad en mi ámbito profesional o en mi ámbito social con ese apellido, ¿no? Si yo me convierto en el señor de Brizuela, que es mi esposa, a quien amo mucho, y de repente soy el investigador de Brizuela, y se llama así, mi abuela tiene mucho esto de la señora de Coronel. La señora de Coronel era una muy amiga suya, hija de don Coronel, ambos ya fallecidos. Mi abuela lo que la quería muchísimo, la señora de Coronel. No tengo idea cómo se apellida la señora de Coronel. Y estoy seguro que mi abuela sí debe saber, pero la presencia que ella tenía en el barrio y en la comunidad era de Coronel, no era otra cuestión. Si hubiese pasado algo que, bueno, ella creo que era viuda, así que conservaba el apellido de Coronel a pesar de su viudez, o si se hubiesen separado en vida, yo creo que ella hubiese podido mantener esa figura del de Coronel porque ya era reconocida socialmente como tal. Entonces, bien, ¿qué pasa con el seudónimo? El seudónimo
que es una representación que uno tiene identificatoria en la sociedad, que no responde al nombre, sino que es algún tipo de etiqueta, también tiene la misma protección que el nombre. Hasta ahora no le hemos dicho cuál. Bueno, ¿cómo se protege el nombre? Yo tengo un nombre, soy Joaquín López Viñals, ¿cómo lo puedo proteger? Porque tengo derecho a proteger mi nombre. Puedo proteger mi nombre contra cualquier tipo de uso indebido que realicen las personas, ¿no? Entonces, si alguien está utilizando mi nombre para representar en una obra de teatro a un abogado ruin, malvado, perverso, yo podría sostener que esto me identifica y que quiero el cese del uso del nombre ese del personaje. Encima tiene un bigote feo, todas las cosas horribles me dicen. Entonces voy y tengo una acción de protección de nombre. Al respecto, es importante un fallo en donde un personaje de la farándula argentina, Florencia de la Vega, recibe una carta documento y posteriormente un juicio obligándola a dejar de utilizar ese nombre por parte de una señora, Florencia de la Vega, sosteniendo que esto le generaba malestar y que consideraba que era un uso impropio de su nombre. La justicia de ese momento lamentablemente le dio la razón a la señora de la Vega, cosa que llevó a que Florencia tenga que cambiarse su nombre artístico a Florencia de la B, ¿no? Esto para que tengamos en cuenta cómo va a depender mucho del momento histórico, qué va a significar proteger el nombre, porque si hoy en día pasa eso, antes que un juez pedirle a Lizzie Tagliani que se cambie su nombre de fantasía o su seudónimo, le va a pedir a la señora que está haciendo la acción que vaya a hacer un cursito de discriminación al INADI, porque cómo puede ser que esto te moleste, ¿no? Entonces ahí vemos cómo cambiaron las cosas en los últimos años, si me preguntan a mí, para bien, porque me parece que lo que le hicieron a Florencia de la Vega es ridículo, pero bueno, eso va a depender mucho del set de valores que tengamos. Entonces yo puedo exigir que una persona que está utilizando mi nombre de manera indebida cese en ese uso del nombre, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa con el hijo adoptivo? Acá está el hijo adoptivo, dos palabritas. La adopción se puede llevar adelante de manera plena o de manera simple, ¿no? Tanto en la adopción de manera plena como en la adopción de manera simple se generan vínculos entre el adoptante y el adoptado, pero cambian cómo se va a relacionar con otros miembros de su familia. Y sobre todo qué vínculos subsisten con su familia de origen. En ambos casos, el adoptante, en la medida de lo posible, respetando el prenombre del adoptado, puede darle el apellido. El adoptado lleva el apellido del padre que lo adoptó. Si fue una adopción matrimonial, puede llevar el apellido de ambos. Si fue unipersonal, lleva el apellido de quien lo adoptó. Bien, ¿qué pasa con el cambio de nombre? Dos palabritas de cambio de nombre. En Argentina, como somos medio miedosos al cambio de nombre. Entonces, históricamente no se permitió. Se permitió excepcionalmente porque ¿qué es lo que dice el código? Se permite el cambio de nombre, ya sea de prenombre o de apellido, cuando el prenombre o apellido genere en la persona un estado de malestar generalizado. Entonces, bueno, ¿qué te puede generar a vos un estado de malestar generalizado? Con motivos suficientes que vayan más allá de la mera emotividad. Es decir, no es solamente me siento incómodo, que eso fue el rechazo a un montón de acciones que hubo para sacarse el apellido del padre. Históricamente tuvimos cambios de nombre de personas que se llamaban Jorge Rafael Videla, que condenando los actos realizados por su homónimo, la persona que se llamaba igual, durante la dictadura militar, solicitó el cambio de nombre porque esto le generaba mucha incomodidad y le generaba hasta cierto grado de acoso de su entorno que lo relacionaba con el dictador. Entonces, para que vean cómo ha sido históricamente ese tema. Hoy en día ya están apareciendo cada vez más sentencias que permiten el cambio de nombre por motivos emocionales, porque hoy en día ya no es tan traumático el tema del cambio de nombre,
porque impacta en el documento, empieza el cruce de datos y empieza a impactar en todos lados, impacta en el banco, impacta en todo, y en 2 meses se enteró el Ministerio de Educación, se enteró el Banco Central de la República Argentina, se enteraron en el colegio al que fuiste en la secundaria que cambiaste el nombre, ¿no? Entonces antes capaz que nos podía dar miedo por eso. ¿Qué necesita el cambio de nombre? ¿Cómo se llama? Una acción judicial para que el juez evalúe si los motivos son válidos o no. Quienes no necesitan ni siquiera hacer una cuestión judicial y pueden ir al registro civil y decir cambiame el nombre y le tienen que decir sí, son las personas que cambien su nombre en virtud de haber optado por una identidad de género distinta con la que nacieron, en virtud de la ley de identidad de género. Como es una cuestión que no está sometida a juzgamiento judicial, como yo me autopercibo, si yo me autopercibo con un género distinto del que nazco, es necesario, o si yo lo veo conveniente, y según obviamente que me genere a mí satisfacción o no, puedo cambiarme un nombre con el que me sienta más cómodo e identificado. Es el primer caso que uno hace. Y el segundo caso es las personas que hayan visto su estado civil suprimido durante los procesos de terrorismo de Estado históricos en Argentina, los nietos recuperados, ¿no? Como por ejemplo Juan Cabandier, Guido de Carlotto, Victoria Donda, que son personas que al enterarse cuál es su verdadera identidad y cuál es su verdadera herencia a niveles de nombre y de apellido, pueden ir, y obviamente con los certificados que acrediten esta situación, sin ningún tipo de juicio, colocarse el nombre con el que quieren identificarse. Todo esto obviamente opcional. Hay Guido, yo tengo entendido que sí se puso de Carlotto, pero creo que conservó también el apellido de la familia que lo crió, de manera ilegítima, podríamos decirlo, pero que lo crió. Después tenés situaciones como la de Cabandier, que eran bastante más traumáticas. Juan estuvo en una familia de militares que lo trataba mal durante su crianza, así que bueno. Esto es lo que pasa con el nombre, el prenombre. Ven que es divertido, nos hemos demorado, pero porque es gracioso, porque tiene un montón de cositas, porque tenemos ejemplos de la vida cotidiana, así que eso es lo que pasa con el nombre. Ahora, ¿qué pasa con el domicilio? Yo les dije que el domicilio es el lugar donde la ley va a presumir que se cumplen con los efectos jurídicos, ¿no? El lugar donde la ley va a aplicárseme a mi persona. Hay varias maneras de designar el domicilio, ¿no? Históricamente el domicilio era designado en muchísimos aspectos por el lugar de nacimiento, ¿no? Teníamos un derecho medio sanguíneo de familiar que determinaba que mi domicilio era España, que determinaba que mi domicilio era Portugal o que mi domicilio era el Reino de Aragón. Y eso fue cambiando y teníamos distintas etapas, y actualmente nos encontramos en una etapa en la que el lugar de domicilio en Argentina es el lugar de la residencia habitual. Entonces tenemos dos elementos: un elemento físico, de la residencia, ¿no? Estar, y un elemento temporal o emocional, que es el de la habitualidad. Esto hace que, por ejemplo, si alguno de ustedes viene del interior y está parando ocasionalmente en una pensión o en un departamento que alquilan, su domicilio real, su domicilio como atributo, va a ser el lugar de donde ustedes vienen, porque el lugar en el que actualmente están residiendo no es una residencia habitual, sino que es una residencia incidental a la que se vieron forzados a estar por el hecho de querer estudiar. Pero que si ustedes les preguntan de dónde son o dónde viven, tal vez tengan una pequeña tendencia a responder primero el lugar de su origen. No tiene nada que ver con lo que está en el documento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en el documento en la casa de mi abuela, que fue el primer lugar al que me mudé acá en Catamarca, y no me he decidido hacer el cambio de documento, el cambio de domicilio todavía, porque estamos alquilando. Entonces, si estamos alquilando, cada 2 años voy a tener que hacer el cambio de domicilio, así que por eso no
No lo hice realmente, pero si ustedes me preguntan cuál es mi lugar de residencia habitual, yo hoy les digo que es Florida 202. Entonces, que de verdad que debería ser, así puedo ir a votar más tranquilo el año que viene, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante esto de domicilio, residencia habitual, residencia incidental? Porque ustedes notarán, bueno, yo les dije Florida 202, pero si yo en una época tenía el estudio en Vicario Segura 897, y también algunas causas que las participé con un colega, las pusimos en SQ 495, creo que el estudio de Luis. La pregunta es, bueno, ¿cuál es mi domicilio? Entonces ahí aparecen distintas concepciones de domicilio, porque si bien el lugar de residencia habitual tiene esta cuestión de estar y esta cuestión emocional, hay algunas relaciones jurídicas que van a elegir otro lugar. Van a elegir otro lugar en virtud de cómo son o en virtud de algunas características especiales. Entonces ahí aparecen otro tipo de domicilios. Entonces este domicilio, que es el lugar de residencia habitual, es lo que se conoce como domicilio real. A este lo tenemos todos, en virtud del cual este es el que es atributo. Este es el atributo de la personalidad, el domicilio real, lugar de residencia habitual. Ahora, existen algunos domicilios especiales. El domicilio especial es un domicilio que se ha constituido para una relación jurídica en particular o para un grupo de relaciones jurídicas en particular que están ligadas a su función o que están ligadas a la voluntad de los sujetos, ¿no? Cuando ustedes hacen un acuerdo con Google y Google dice a los efectos de este contrato las partes fijan domicilio, de una manera súper ilegal, ¿no? Fijan domicilio en Arizona, Estados Unidos, ustedes han declarado un domicilio especial. Cuando ustedes inician un juicio y declaran como domicilio procesal el domicilio de su abogado, están teniendo un domicilio especial. Este domicilio especial no es atributo. Y lamentablemente el código tiene una redacción horrible en la que dice que el domicilio real de una persona es el lugar de su residencia habitual. Y dice, si realizara actos profesionales en un lugar distinto, lo tendrá allí para las relaciones jurídicas que de allí se desprendan. Entonces ponen un mismo artículo los dos. El domicilio real, residencia habitual, y el domicilio especial para las relaciones que se desprendan de la actividad profesional. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque va a venir en el práctico, tal persona trabaja en Buenos Aires y vive en La Plata. Ciudad de Buenos Aires y vive en La Plata. Pero tiene su estudio jurídico en Ciudad de Buenos Aires. Pregunta, ¿dónde queda su domicilio real? Y si ustedes van, y es primera vez que leen el artículo del código, y dice, si tiene su lugar de profesión en otro lugar, lo tendrá allí donde trabaja, ustedes van a decir que el domicilio real es en Ciudad de Buenos Aires. Y en realidad, que yo tenga eso, me genera a mí un domicilio especial, pero no un domicilio real. Perdón que sea tan insistente con esto, pero es otra cosa en la que se confunden mucho. Y el tema del domicilio real, otra confusión que genera, es que hay algunas personas a las que no les podemos dejar que tengan el domicilio real que quieran porque cumplen con una determinada función, ¿no? Hay personas que yo no sé dónde vive Jalil, yo no sé dónde vive el juez. Vamos a poner algún juez que ustedes puedan ver. El juez Caramelo. Yo no sé dónde vive, yo no sé cuál es la dirección del juez Caramelo. Ni sé cuál es la dirección de la casa del decano Salerno. Ni sé cuál es la dirección de la casa del gobernador Jalil. Pero por la función que ellos cumplen, yo tengo que tener cierta certeza de dónde los puedo ubicar a niveles legales, dónde los puedo notificar. Entonces, para eso es que surge otro domicilio, que es el domicilio legal. Al domicilio legal solamente lo tienen las personas que cumplen una determinada función y desplaza al domicilio real mientras dure esa función y para esa función. Entonces, si yo quiero demandar a Jalil por paternidad,
lo voy a demandar en su domicilio real, no va a dejar de tener eso. Ahora, si yo quiero presentarle una nota sobre el estado de obras para la accesibilidad de las personas con discapacidad y sobre la necesidad que tenga él de intervenir en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, se lo tengo que mandar a su domicilio legal, no me importa si él va o no a Casa de Gobierno, yo tengo que poder ir con esa nota y que me pongan un sello en Casa de Gobierno y que me figure a mí y a los ojos del sistema que Jalil ya fue notificado, ¿no? Por ponerles un ejemplo específico. Ya vamos a ver si hacemos eso algún día. Entonces, bien, importancia de todo esto, no se dejen ofuscar. ¿Qué pasa con una persona que no tiene domicilio? Una persona que anda dando vueltas por ahí, que no tiene un lugar fijo de residencia, no tiene ningún lugar habitual de residencia. El derecho presume que tiene su domicilio donde se lo encuentre. Es decir, yo lo encuentro físicamente y yo lo puedo notificar. Es una situación anómala, pero que lamentablemente con la cantidad de homeless que hay en el mundo necesitamos tener una situación así. Bien, no se confundan. Lo único que les pido, háganse cuadritos, revean esto todas las veces que sea necesario, pero no se confundan los domicilios. Por último está el Estado. El Estado es el más fácil porque es tal vez el que menos funciones tiene. ¿Qué es el Estado? El Estado es la situación que yo tengo o la situación en la que yo me encuentro inserto en la sociedad a través del concepto de familia. ¿Para qué sirve el Estado? Sirve para designar derechos y deberes jurídicos. Entonces, sirve principalmente para designar quiénes son las personas que me van a proteger durante los primeros momentos de mi vida, quiénes van a ser los responsables de mi seguridad durante ese momento, quiénes son los responsables de mi alimentación y después sobre quiénes voy a ser yo responsable, en el caso de eso, sobre quiénes tengo derecho de comunicarme, etc. ¿Qué es lo que tenemos que saber de esto del Estado? Hay algunas cuestiones que el Estado me va a restringir, ¿no? Como ya les dije, la existencia de un Estado con mi hermano y con mis primos nos impide casarnos. Al mismo tiempo, el Estado va a designar las líneas sucesorias intestadas. Es decir, conocer el Estado nos va a servir para definir las líneas sucesorias en un proceso de sucesión de bienes por causa de muerte. Después, acá habla del derecho penal y el derecho procesal. Bueno, en el derecho penal, el Estado va a determinar algunos atenuantes y algunos agravantes de algunos delitos. Y en el derecho procesal, el Estado va a designar la prohibición de hacer testimonio en contra de un familiar o una persona con un estado cercano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber del Estado? Primero, calcularlo, ¿no? Tal vez no es súper importante y no es difícil tampoco, pero cómo se calcula esto de los grados y las líneas. No, acá estoy yo. Acá está papá, acá está mi abuelo, acá está mi mamá. Bueno, no hace falta ponerlo. A mi mamá, vamos a poner acá a mi mamá, a quien no lo quiero poner a mi papá. Acá estaría un supuesto hijo, no porque no lo quiera mi papá, no porque siempre pongo de ejemplo a mi papá y es medio boludo mi papá, pero bueno, no importa. Acá está mi hermano. Acá está mi tío. Bueno, ¿qué es lo que pasa con toda esta situación? Acá está mi primo. Cuando yo quiero saber, y acá está mi mujer, y acá está mi suegra. Cuando yo quiero saber qué estado o qué rol yo cumplo en una determinada familia, para también saber hasta dónde llegan mis derechos y mis deberes, yo tengo que contar, cuando se cuenta de línea recta, cuento directamente los grados. Entonces hay un grado hacia mi mamá, entonces mi mamá es una pariente en línea recta en primer grado ascendiente. Si quiero ir a mi abuela, ¿no? El pariente ascendiente en línea recta, segundo grado. Mi supuesto hijo,
parientes descendientes en un grado línea recta. El problema está cuando me quiero ir a mi hermano, porque no hay una línea recta que me conecte con mi hermano. Ustedes me dirán, bueno, y haces la línea así, no funciona así el sistema, ¿no? Pero bueno, no funciona así el sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Me pide, andate al antecedente común que vos tengas con el pariente que quieras designar y contá los grados, tanto cuando subas como cuando bajes. Entonces, mi hermano, yo tengo que ir a mi madre, que es nuestro antepasado común, y bajar a mi hermano. Entonces mi hermano es un colateral en segundo grado, porque tengo un grado aquí y otro grado aquí. Mi tío es un colateral en tercer grado, mi primo un colateral en cuarto grado. Todo esto nos sirve para cuando dice el derecho que yo no me puedo casar con ningún pariente hasta el cuarto grado. Quiere decir no me puedo casar con primos. Ahora, si vamos acá está mi bisabuelo. Y acá está entonces mi tío abuelo. Y acá están los primos de mis papás. Y acá están mis primos, ¿no? Le mandamos un beso a Ernesto, que tiene este tipo de situación. Si yo me quisiera casar con Ernesto, que está en sexto grado, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo me quisiera casar con Ernesto, podría, ¿no? Mandamos un saludo a Ernesto, no me quiero casar con vos. No creo que tampoco lo veas nunca, pero bueno. ¿Por qué la puse a mi suegra acá? Porque esto no es parentesco, ¿no? Esto es matrimonio. Pero yo tengo relaciones con la familia de mi esposa y esa relación se llama afinidad. La afinidad se calcula igual que si uno fuese su cónyuge. Entonces, mi suegra es pariente afín en primer grado ascendiente mío, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Qué acciones surgen del Estado? Último puntito. El Estado tiene dos grandes acciones. La acción de emplazamiento y la acción de desplazamiento. Es decir, yo puedo modificar y puedo proteger mi Estado mediante emplazar a gente que yo considero que debería ocupar un determinado Estado. Entonces, supongamos que mi padre no me hubiese reconocido, voy y le hago una acción de emplazamiento para que él ocupe el lugar de padre que le corresponde, o supongamos que yo desconfío de que mi padre sea, entonces quiero desplazarlo, entonces le hago una acción de desplazamiento, ¿no? Son dos situaciones que se ven mucho en derecho de familia, así que no vamos a renegar más con esto. Último puntito que quiero que digamos dos o tres cositas. Los atributos de la persona jurídica. Nosotros no vamos a ver persona jurídica en profundidad porque ustedes tienen una materia entera de persona jurídica. Pero la persona jurídica tiene también capacidad, nombre, domicilio y obviamente no tiene estado, pero sí tiene patrimonio. Todos estos, de todas formas, a pesar de que son los mismos, tienen pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de la persona jurídica está directamente limitada por el objeto. Entonces, la persona jurídica no tiene una capacidad ilimitada, sino que tiene una capacidad para su objeto. Esto hace que cualquier acto que realice fuera del objeto no sea dentro de sus capacidades, sino que sea un acto ajeno a su persona, ¿no? Esto y recae sobre los socios. Ya vamos a ver eso en algún momento si vemos persona jurídica en la materia. En el nombre también va a tener una pequeña diferencia. Puede elegir un nombre de fantasía o una razón social que incluya al nombre de alguno de los socios, pero debe agregar el aditivo, el aditamento social. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero poner Coca-Cola SRL, tengo que poner Coca-Cola SRL si soy un SRL. No puedo llamarme como persona jurídica, qué sé yo. Bueno, pienso en REDI, que es la red de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Disculpen que sea tan insistente con esto, pero es mi tema de tesis, por eso es que tengo tanto de esto. REDI en realidad es una asociación civil, entonces ellos son REDI AC, que significa asociación civil. Si ellos firman un documento
en donde se les concede esos derechos, o ya sea se llamen asociación civil, red de los derechos, o REDI, asociación civil, pero no pueden no tener el aditamento social, porque eso va a definir en muchísimos aspectos algunas cuestiones de derecho. Con respecto al domicilio, las personas jurídicas tienen un domicilio que está dividido también en lo que es la sede y las filiales, que eso los comercialistas se ponen a discutir sobre cuál es la diferencia. Bueno, la sede tiene autonomía y por lo general las personas jurídicas están registradas en nuestro sistema argentino por provincia, no tanto en un lugar específico, sino que la persona jurídica tiene un asiento en una provincia. Por esta cuestión de que una persona jurídica tiene en realidad muchos asientos, porque puede tener una base operativa acá, una atención al público allá, entonces por eso es que el domicilio está directamente ligado a su provincia. Y el patrimonio, que se trata de todos sus bienes, vamos a ver que es fundamental en la persona jurídica porque es el sustrato sobre el que recae la personalidad jurídica, con el cual va a responder a las obligaciones frente a los terceros, y de alguna manera es como la parte tangible de la persona jurídica. No sé si es lo más correcto metodológicamente, si me preguntan, si me apuran, no estoy muy seguro, pero bueno, les digo eso. La más importante de todas estas que ustedes tienen que aprender es esta, la capacidad. Esto es lo que se conoce como el principio de especialidad. La persona jurídica no puede hacer actos por fuera de ese objeto. Entonces, si yo constituyo Clavos SRL, que es mi persona jurídica de clases, Clavos SRL, que es una empresa que fundé hace ya 4 años, que se dedica a la producción, comercialización y distribución de clavos, bulones, tornillos y de demás materiales de acero, puede solamente adquirir bienes destinados a eso. Entonces no puedo comprar un yate desde Clavos SRL, no puedo comprar un BMW, puedo comprar una Kangoo o algún otro auto utilitario, capaz que sí, ¿no? Seguramente sí. Puedo comprar una máquina torcedora de alambre para la realización de puedo comprar un torno industrial automático para la realización de tornillos, sí, todas esas cosas las puedo hacer. Lo que no podría comprar es un yate, lo que no podría comprar, que usted dice, bueno, pero ¿qué persona jurídica puede comprar un yate? Y bueno, si soy Nordelta, Viajes del Nordelta SRL, y soy una empresa de turismo que se dedica a hacer viajes por el Río de la Plata y su ramificación del Nordelta, y sí, voy a tener que comprar un yate para hacer ese tipo de viajes. Entonces, acá vemos que algo que podría hacer una persona jurídica, la otra persona jurídica no lo puede hacer, y yo, Joaquín López Viñal, que soy persona humana, puedo hacer las dos. Yo tengo limitaciones económicas, pero limitaciones de derecho para comprarme la máquina de hacer clavos, y gran nombre de banda, la máquina de hacer clavos y un yate no tengo, ¿no? Si me alcanza, me alcanza. Entonces, bien, con eso terminamos la unidad 4. Como les prometí, ya hemos arrancado un ritmo que nos va a permitir resolver las unidades en un solo encuentro. Porque me parece que ya, salvo tal vez alguna que otra unidad que son muy largas, como la de acto jurídico, que ya van a ver que es mi unidad favorita, vamos a poder terminar las clases en un solo encuentro. Van a ver que cada vez van a adquirir más conocimiento y les va a dar un poquito más de cintura para este tipo de cuestiones. Así que bueno, estamos en contacto, nos vemos el viernes en una clase presencial, que vía Meet, obviamente, nadie está rompiendo con el aislamiento preventivo, y por favor respétenlo, porque es súper importante que la cadena de contagio no se descontrole, ¿no? Porque si en el momento en que la cadena de contagio se descontrola, tenemos transmisión comunitaria, y eso quiere decir que, como el pobre Eduardo, un amigo mío de Salta, se contagian y no saben dónde, y eso es terrible porque empiezan a subir los casos. Y el sistema se satura, y cuando el sistema se satura, la mortalidad del 2% pasa a una mortalidad del 40%. Entonces, por favor, tengan cuidado. Así que bien, estamos en contacto para lo que necesiten
por mensajes de texto. Ustedes saben que me pueden contactar, me pueden hacer preguntas y seguimos en la próxima clase.